es un factor de riesgo para enfermedad diverticular, ya que se menciona que, por ejemplo, las personas con obesidad pues tienen aumento de la grasa visceral. El aumento de la grasa visceral, pues no solamente la grasa va a estar en la pared abdominal, pues la grasa también está a nivel de lo que es el mesenterio. Si recuerdan en la cirugía, está grande la capa de grasa, pues entonces esta grasa a nivel del mesenterio lo que va a condicionar es una activación de macrófagos dentro del tejido adiposo y con la consiguiente acumulación de citocinas proinflamatorias, y pues es lo que se ve dentro de la fisiopatología de la enfermedad diverticular. También, pues otro factor de riesgo es el índice de cintura-cadera mayor de 0.8 en mujeres y mayor de 1 en hombres, como factor de riesgo. El tabaquismo. En algunos artículos mencionaba que un tabaquismo con un índice tabáquico arriba de 40 era un factor de riesgo. En otros encontré que era arriba de 15, ya era factor de riesgo para enfermedad diverticular. Los medicamentos que en todos los artículos concuerdan que se ha visto asociado con enfermedad diverticular, pues es el consumo de AINES, por lo menos más de 2 veces a la semana, el consumo de corticoides también, actual el consumo también de medicamentos, de opiáceos también se asocia con enfermedad diverticular y se ha visto como factor protector la vitamina D. Se menciona que el mecanismo que podría ser, digamos que el que favorece que no se formen divertículos es porque la vitamina D actúa como un modulador de la inflamación manteniendo la integridad del epitelio y con esto pues regula la proliferación intestinal. También se ha encontrado que las estatinas son un factor protector para enfermedad diverticular. Y pues como ya les mencioné, la herencia sí tiene un componente importante para enfermedad diverticular. Bueno, para poder comprender el cuadro clínico, pues tenemos que recordar en primer lugar que la mayoría de los pacientes que tienen divertículos, pues van a cursar de manera sintomática, el 80%. Y ya de ellos, un 20% van a cursar con enfermedad diverticular sintomática. Y pues a su vez las manifestaciones clínicas van a venir dadas si se trata de una enfermedad diverticular sintomática no complicada, si hablamos de una diverticulitis aguda, si estamos hablando de una hemorragia diverticular como tal, o de una colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Siguiente pregunta. La enfermedad diverticular sintomática no complicada, con sus abreviaciones en español, EDSNC, suele traslaparse con la siguiente condición clínica: una colitis ulcerativa crónica idiopática, con un síndrome de intestino irritable, con una enfermedad inflamatoria intestinal o con estreñimiento crónico. Sí, es correcto, con síndrome de intestino irritable. El cuadro clínico, pues les clasifiqué así más o menos la sintomatología. En primer lugar, por las 4 formas que se puede manifestar la enfermedad diverticular sintomática. Tenemos la primera, que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada. El cuadro clínico va a ser caracterizado por dolor abdominal localizado, que puede ser más bien de predominio en colon descendente, sigmoides. Hay distensión abdominal asociada a cambios en el hábito intestinal y obviamente pues tiene que haber la presencia de divertículos. Estos pacientes suelen cursar con remisiones más prolongadas. Esa es la condición clínica que se traslapa con el síndrome de intestino irritable en un 50% de los casos. Una manera, digamos que para poderla diferenciar, lo común que tienen es pues el dolor abdominal, el malestar, la distensión y los cambios en el hábito intestinal. Pero el síndrome del intestino irritable, la edad de presentación pues va a ser entre 30 y 40 años, es decir, son pacientes más jóvenes. Es predominantemente más frecuente en mujeres. Se asocia más a factores psicológicos o psiquiátricos, aunque también en la enfermedad diverticular sintomática no complicada puede haber componente psicológico. Los episodios de dolor se presentan en aproximadamente cada 2 a 3 días. Y el dolor es autolimitado, dura menos de 24 horas y pues se tiene que revisar los criterios Roma 4. En cambio, el síndrome de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pues como es parte del complejo de la diverticulitis, de la enfermedad diverticular, pues se va a presentar más frecuentemente ya en mujeres. La edad de presentación es mayor de 60 años. Los episodios de dolor son menos frecuentes, pueden ser, pero tienen una duración más prolongada.
Y pues aquí muchas veces pues, ya se tiene el antecedente de que el paciente padece enfermedad diverticular. Luego tenemos la diverticulitis aguda como tal, que se va a clasificar en diverticulitis aguda no complicada o diverticulitis aguda complicada. Cuando vemos el diagnóstico y el tratamiento, pues vamos a ver más a fondo qué estudio se va a pedir para poder diferenciar entre una y otra. Tenemos que la diverticulitis no complicada pues va a cursar con dolor abdominal, en fosa ilíaca izquierda predominantemente, con distensión abdominal, y pues ya nos vamos a ayudar que hay leucocitosis y también hay fiebre. Pero no va a haber datos, por ejemplo, de abdomen agudo. En cambio, la diverticulitis complicada, hay dolor abdominal igual, la distensión, la fiebre y pues la leucocitosis. Puede haber inestabilidad hemodinámica y hay datos de irritación peritoneal. Casi siempre para distinguir entre acceso, obstrucción y perforación, pues ya es más complejo. El acceso, pues en ocasiones se puede palpar, dependiendo del tamaño, la presencia de un plastrón en fosa ilíaca izquierda. Se puede, pues todos los datos clínicos de abdomen agudo. Y pues para poder identificar una fístula se puede encontrar, por ejemplo, materia fecal en orina o a través de la vagina. En cambio, la hemorragia diverticular, que es otra de las manifestaciones clínicas de la enfermedad diverticular sintomática, pues se va a presentar más frecuentemente en adultos mayores de entre 70 y 90, séptima y novena década de la vida. Esto va a cursar con hematoquesia indolora. En la mayoría de los casos, pues se da de manera espontánea en un 70-90%. Y dependiendo de la cantidad de sangrado, puede haber o no inestabilidad hemodinámica. En cuanto a la colitis segmentaria asociada a diverticulosis, el dolor abdominal igual va a ser predominantemente en cuadrante inferior izquierdo. Se asocia a diarrea crónica y hematoquesia intermitente. Y se encuentra frecuentemente pues, en colon sigmoides y descendente. Cuando vemos cada patología, vamos a ver qué estudio se pide primero, pero aquí a grandes rasgos, los estudios diagnósticos que están indicados, pues es la TAC de abdomen y pelvis es el método de elección, con un nivel de evidencia 1A, y una sensibilidad del 94% y una especificidad del 96% para detectar la presencia de divertículos. Se recomienda también la TAC contrastada, aunque no siempre la tenemos accesible, ya que esta permite delimitar con mayor precisión la extensión de los abscesos. También se puede solicitar un ultrasonido que tiene una sensibilidad entre 60 y 90% y una especificidad de 80 a 90%. En cortes europeas se ha visto que el ultrasonido puede llegar a tener una sensibilidad y especificidad entre 90 y 94%, pero pues como es un estudio operador dependiente, puede tener uno que otro sesgo. También tenemos que entre los estudios que se tienen que solicitar, pues es la colonoscopía. Esta va a ser útil tanto para el diagnóstico de la enfermedad diverticular como el tratamiento de la misma, sobre todo cuando hablamos de hemorragia diverticular y también para el diagnóstico de colitis segmentaria. Se recomienda, por ejemplo, en un paciente que cursó con diverticulitis aguda, que la colonoscopia se realiza entre 6 a 8 semanas. Sin embargo, se ha visto en estudios que en pacientes que persisten con sintomatología y se pospone la colonoscopia, se ha encontrado, por ejemplo, asociado a cáncer colorectal y adenomas avanzados. Entonces, también se puede valorar caso a caso en quienes sí realizaron una colonoscopia en 6 a 8 semanas posterior al cuadro clínico o realizarlo de manera temprana cuando vemos que no responde favorablemente al tratamiento. Otros de los laboratorios que se tienen que pedir, pues es la BH completa para identificar leucocitosis, la química sanguínea, sobre todo en pacientes diabéticos, porque vamos a ver que son factores que nos van a permitir determinar cuál va a ser el manejo de nuestro paciente. El examen general de orina, porque algunos pacientes, por ejemplo, con diverticulitis aguda, pueden causar con síntomas urinarios por irritación del peritoneo. La PCR, porque se va a encontrar elevada los tiempos de coagulación en caso de que requiera pues, manejo quirúrgico el paciente. Se ha asociado que una PCR por arriba de 50 miligramos sobre litro es muy predecible de diverticulitis aguda. Otra de las proteínas que podemos pedir es la calprotectina fecal. Esta es una proteína que se encuentra en los polimorfonucleares, tanto en sangre periférica como en materia fecal, pero se encuentra más frecuentemente en la materia fecal. Esta nos habla de que hay inflamación. Entonces, se tiene como un límite superior de normalidad valores por arriba de 50 microgramos por gramo. Y es una manera, por ejemplo, de poder diferenciar cuando tenemos dudas
de si estamos hablando de una enfermedad diverticular sintomática no complicada o un síndrome de intestino irritable, ya que la calprotectina fecal se va a encontrar mayormente elevada en la enfermedad diverticular sintomática no complicada comparada con el síndrome de intestino irritable. También la resonancia de abdomen y pelvis nos ayuda al diagnóstico de, pues, de enfermedad diverticular. Sin embargo, por, digamos, la disponibilidad de ella y costo-efectividad, se opta como método de elección a la tomografía. Dentro de la colonoscopia tenemos que, por ejemplo, permite identificar la inflamación diverticular. Hay una clasificación que se llama DICA. En esta se compone por 4 variables que son la extensión de la diverticulosis, el número de divertículos, la presencia de signos inflamatorios y la presencia de complicaciones. Y se da una puntuación. Puntuaciones de 1 a 3 nos habla de un DICA 1. Leve, puntuaciones entre 4 a 7 nos habla de un DICA 2 y puntuaciones mayor de 7 nos habla de un DICA 3. Esto nos permite predecir el riesgo de complicaciones en una enfermedad diverticular. Bueno, y ya hablando de cada cuadro clínico por separado, pues tenemos, en primer lugar, aquellos pacientes que cursan con enfermedad diverticular asintomática. Pues en este caso el diagnóstico cae siempre de manera incidental, ya sea por estudio tomográfico o colonoscopía. El tratamiento, pues si es una enfermedad diverticular asintomática, no se va a recomendar el tratamiento. En caso de que estos pacientes usen AINES o aspirina, los metaanálisis mencionan que se tienen que suspender ya que el uso de AINES y aspirina incrementa el riesgo de hemorragia diverticular y de perforación diverticular. ¿Y cuál es la medida de prevención? Se menciona que un estilo de vida de bajo riesgo. ¿Y cuál es el estilo de bajo riesgo? Es aquel que se basa en que el consumo de carne debe ser menor a 4 porciones a la semana de carne roja, que el paciente tiene que realizar por lo menos 2 horas de ejercicio al día, que si fuma, pues tiene que suspender el tabaquismo y que tiene que mantener un IMC entre 18.5 y 24.9. Y también tiene que tener un alto consumo en frutas y cereales de granos enteros. Pero como tal, pues tratamiento no solamente son medidas preventivas. En la enfermedad diverticular sintomática no complicada, pues el diagnóstico va a ser clínico, por lo que ya les mencioné. Se tiene que complementar con una tomografía o colonoscopía, ya que esto pues va a permitir identificar los divertículos. Diferenciar entre síndrome de intestino irritable, pues ya vimos con la calprotectina fecal y por las manifestaciones clínicas más asociadas a cada una de ellas. El tratamiento, pues aquí sí se recomienda usar la mesalazina, ya que ayuda a aliviar, provee un alivio sintomático. En cuanto al uso de mesalazina, por ejemplo, en este tipo de pacientes, mencionan que sí funciona para aliviar la sintomatología. Sin embargo, algunos estudios que se han realizado refieren que no ayuda a prevenir el primer evento de diverticulitis, pero todavía no está como tal demostrado. Lo que sí se ha demostrado en los estudios es que no previene el riesgo de diverticulitis recurrente. Y pues la dosis de mesalazina que se recomienda es de 1.6 gramos al día. También se recomiendan antibióticos orales como la rifaximirina en ciclos de 400 miligramos cada 7 días al mes, con un efecto máximo que se va a ver a los 3 meses y por un periodo de 2 años, sobre todo en pacientes que con la mesalazina no responden. Igual como ya vimos las medidas de prevención, la dieta de bajo riesgo. Y en cuanto a los probióticos, pues la mayoría de estudios coinciden en que se requiere más investigación y como tal no se ha encontrado un beneficio para prevención de la enfermedad diverticular, tanto sintomática no complicada como cualquier otra complicación de la enfermedad diverticular. Hablando de diverticulitis aguda, la clasificación de Hinchey nos permite determinar la severidad, el manejo y el riesgo de recurrencia de diverticulitis aguda. ¿Es verdadero o es falso? Correcto. La clasificación de Hinchey como tal sí nos permite determinar la severidad y el manejo de una diverticulitis aguda, pero no el riesgo de recurrencia. Bueno, en cuanto a la diverticulitis aguda,
tenemos que aproximadamente menos del 5% de los pacientes que tienen divertículos, pues van a cursar con diverticulitis. De esos pacientes que van a presentar diverticulitis, solamente el 12% va a cursar con una diverticulitis complicada. Se ha visto que en un periodo de 10 años, aquellos pacientes que pueden, en aquellos pacientes que pasen diverticulitis, en un periodo de 10 años, solamente el 20% pueden llegar a presentar un segundo episodio de diverticulitis. Y al año, estos pacientes que han presentado un segundo episodio pueden volver a presentar un tercer episodio, aproximadamente el 20% de ellos. Y en aquellos pacientes que cursan inicialmente con diverticulitis no complicada, aproximadamente de ellos, a los 6 meses, el 4% puede llegar a cursar con una diverticulitis complicada. Y bueno, pues existen múltiples clasificaciones para poder clasificar la diverticulitis aguda. Sin embargo, ninguna ha mostrado como tal una superioridad en la predicción de resultados. La que más se utiliza en la mayoría de bibliografías y estudios es la clasificación de Hinchey, que pues, como ya vimos nos permite definir la severidad y el manejo de la diverticulitis aguda. Y tenemos como tal la clasificación de Hinchey modificada por Westbury o la de Kaiser, la que se utiliza actualmente. Anteriormente la original pues nada más comprendía 4 estadios, del 1 al 4, y la que se utiliza actualmente pues ya nos amplió el escenario desde una clasificación 0, que nos habla de una diverticulitis clínica pero leve. Y el estadio 1 nos lo clasificó en 1A y 1B. En el 1A pues vamos a ver nada más una inflamación pericólica confinada, no va a haber acceso. En el 1B vamos a encontrar que hay un acceso pericólico confinado. Ese acceso tiene que ser menor de 4 centímetros. En el estadio 2 vamos a encontrar un acceso intraabdominal pélvico, retroperitoneal o distante. En el estadio 3 vamos a encontrar una diverticulitis purulenta generalizada, pero no va a haber comunicación a la luz intestinal. Y ya en la diverticulitis, en el estadio 4, la diverticulitis va a ser fecaloide y pues va a haber acumulación de sustancias en la luz intestinal, ya va a estar todo perforado. Bueno, ¿y cómo establecemos el tratamiento de la diverticulitis, el manejo y el tratamiento de la diverticulitis aguda? Pues tenemos que en primer lugar, pues hacer lo que es la valoración clínica, los signos vitales del paciente, su examen físico y los laboratorios que ya vimos, la BEX y la química, los electrolitos séricos. Bueno, tenemos que ver en primer lugar si nuestro paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo. Aquellos pacientes que se consideran de alto riesgo son el primer episodio de diverticulitis o bien aquellos pacientes que tienen elevación de leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, fiebre, signos de sepsis, datos de peritonitis aguda, pacientes inmunocomprometidos o pacientes con comorbilidades significativas. Aquellos pacientes con catalogados como de bajo riesgo son los pacientes que están presentando un segundo o tercer episodio de diverticulitis o que en su momento pues, no se puede realizar también la tomografía, o aquellos pacientes pues, que no son inmunocomprometidos, que no tienen comórbidos, que no tienen signos de peritonitis aguda como tal. Bueno, si tenemos un paciente de bajo riesgo y estamos hablando de que es un paciente que lo podemos seguir monitorizando, pues en este tipo de pacientes vamos a ver que se puede dar un tratamiento ambulatorio, es decir, dieta con líquidos claros por 2 a 3 días, progresar la dieta si el paciente no tiene intolerancia a la vía oral. El uso de antibióticos se tiene que valorar caso por caso. Vamos a ver más adelante que hay uno de los metaanálisis del Diabolo que valoró de manera ambulatoria si el usar o no antibióticos o manejo conservador en pacientes beneficia y se encontró que pues a 2 años no se vio mayor riesgo de recurrencia en aquellos pacientes que usaron antibióticos comparados con aquellos que llevaron un manejo expectante. Entonces pues se tiene que valorar caso por caso. Usar paracetamol y valorar la realización de una colonoscopia en 6 a 8 semanas. En aquellos pacientes que se consideran como pacientes de alto riesgo, pues se pide la tomografía de abdomen y pelvis, de preferencia contrastada, y pues bueno, si vemos que se trata de una diverticulitis complicada, pues ahorita vamos a ver, una diverticulitis complicada, pues vamos a ver, en primer lugar, si está cursando con un cuadro de peritonitis. La diverticulitis complicada por tomografía va a ser aquella que está con una clasificación de Hinchett de 1B a estadio 4.
Si el paciente cursa con un cuadro clínico de peritonitis y aparte se la tiene que hospitalizar, se tiene que evitar la vía oral, administrar antibióticos intravenosos, paracetamol para el control de la fiebre y en caso de que el dolor sea intenso, pues también el uso de analgésicos opioides. Posterior a esto, tenemos que ver si nuestro paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Para esos pacientes, pues requieren manejo quirúrgico. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, el procedimiento de elección es la cirugía de Harman, es decir, es aquel paciente en el que se le realiza una colostomía. Y si el paciente está hemodinámicamente estable, pues igual se tiene que valorar por cirugía y se puede realizar una anastomosis primaria. Nada más que aquí se tiene que ver si es un paciente desnutrido, con comorbilidades, con mala red de apoyo, pues en estos lo más seguro es que la anastomosis primaria va a disfuncionar. Por lo tanto, también se podría optar por una cirugía de Harman. Otra de las complicaciones que se pueden encontrar en la diverticulitis, pues son los accesos, que es la manifestación más frecuente. Cuando identificamos accesos, tenemos que ver el tamaño. Si el acceso es menor de 4 centímetros y está adyacente a la diverticulitis y no hay signo de sepsis o respuesta inflamatoria sistémica, el paciente no está inmunocomprometido y no tiene comórbidos, se tiene que dar dieta líquida y antibióticos orales, en este caso sí está indicado. Si los accesos son mayores de 4 centímetros y están distantes a los focos de diverticulitis, se tiene que hospitalizar al paciente. Mientras se decide el manejo quirúrgico, pues darle dietas líquidos claros y antibióticos intravenosos. Se puede optar por drenaje percutáneo de los accesos y se puede optar también por una resección quirúrgica. Otra de las recomendaciones que venían en las guías, el lavado laparoscópico. Este no se ha visto, no es como la primera opción. Se ha visto que sí aporta beneficios, sobre todo en el tiempo de hospitalización, en los riesgos y en la recuperación, sobre todo para aquellos estadios de Hinchet 2, es decir, en aquellos accesos localizados, tiene un nivel de evidencia 2A. Y bueno, tenemos que, por ejemplo, otra de las manifestaciones clínicas no tan frecuentes es la fístula. Pues en esta, como ya vimos, pues ya se va a identificar lo que es la presencia de materia fecal, ya sea en la orina o en la vagina. Más frecuentemente, las fístulas ocurren en el 75% de los casos a nivel de la vejiga. De la vagina ocurren en un 25% de los casos. Y pues igual el tratamiento pues va a ser quirúrgico. El manejo de los pacientes con diverticulitis. Aquí es el estudio que les mencionaba. Es el estudio de abuelo que mencionaba que pues si es un paciente que se le va a dar tratamiento ambulatorio, pues no se recomienda como tal el uso de antibióticos y se tiene que revalorar caso a caso quién sí y quién no. Y como vemos, aquellos pacientes que están cursando con accesos o peritonitis, se les tiene que dar antibióticos sistémicos. Las opciones de tratamiento que mencionan las 10 son ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas, vía oral, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen accesos y que no van a requerir un manejo quirúrgico, que son menores de 4 centímetros. En aquellos pacientes que están con compromiso sistémico y tienen datos de peritonitis o que requieren manejo quirúrgico, pues se les tiene que dar sobre todo intravenosos. Y el ciprofloxacina va a ser dosis de 400 miligramos IV cada 12 horas, combinado con metronidazol 250 a 500 miligramos cada 8 horas, vía oral o bien 500 miligramos IV cada 8 horas. O bien, se le puede dar amoxicilina y ácido clavulánico de 650 miligramos a 1 gramo cada 12 horas, o cefalosporino de tercera generación. Aproximadamente el tiempo en el que se tienen que dar estos manejos va a depender, es entre 7 y a 10 días. Consideraciones del manejo quirúrgico. Pues la morbimortalidad, como todos ya sabemos, pues siempre va a ser mayor en aquellos pacientes que se someten a cirugías de urgencia. Y pues la cirugía que siempre ha sido como la más utilizada es la de Harman, sigmoidectomía con colostomía terminal. Aunque actualmente se prefiere la sigmoidectomía con anastomosis primaria y en algunos casos dejar hilostomía de protección. Pero pues tenemos que ver si el paciente tiene riesgo de disencia de la herida. ¿En qué pacientes sí se va a considerar, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico de manera electiva? Pues en primer lugar se debe discutir
Pues lo de urgencia ya sabemos todos, ¿no? Los pacientes que están cursando con datos de abdomen agudo, pues no hay duda de que tiene que ser cirugía de urgencia. Pero en aquellos que se les puede ofrecer una cirugía electiva por enfermedad diverticular, pues se discute caso a caso. Tenemos que ver si el paciente tiene síntomas importantes que afecten su calidad de vida o el ausentismo laboral. Las preferencias del paciente. Y solo que hay que recordar que en aquellos pacientes que han presentado el primer evento de diverticulitis, pero que están trasplantados, están en protocolo de trasplante o están inmunocomprometidos, sí se recomienda la indicación para tratamiento quirúrgico electivo. Y pues tener en cuenta que aproximadamente el 20% de los pacientes que a pesar de que se someten a un tratamiento quirúrgico van a persistir con síntomas posterior a la cirugía. Y aquí vemos una tomografía de un paciente que tiene, en las cejitas se ve el acceso. En la segunda imagen, en la B, se coloca un drenaje percutáneo, un catéter, y pues ya en la tercera imagen se ha retirado el catéter porque ya resolvió el acceso. La hemorragia diverticular. Bueno, ahora bien, esta se presenta en aproximadamente el 3 al 15% de los pacientes que cursan con diverticulosis. Igual, como en todas las condiciones clínicas, se tiene que valorar si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable. Si el paciente está estable, se puede realizar la colonoscopia de manera inmediata. Si se encuentran divertículos, pues, si no se encuentran divertículos, pues se tiene que buscar otras causas de hemorragia digestiva baja. Si se encuentran divertículos, se tiene que ver si hay estigmas de hemorragia activa o no. Si no hay, si hay estigmas de hemorragia activa, pues el tratamiento endoscópico y listo. Si no hay estigmas de hemorragia, se tiene que ver si el paciente persiste con la hemorragia o no. Si se detiene la hemorragia, pues ver si el paciente utilizaba AINES o tiene alguna coagulopatía. Si el paciente persiste con la hemorragia, se tiene que optar por la gamagrama con eritrocitos marcados. Si no se encuentra estigma de hemorragia, o es negativo esto, pues se tiene que dar medidas de soporte, ya sea transfusionales, hidratación. Y ya, pues si la hemorragia se detiene, pues igual, revalorar. Si nos da positivo la gamografía con eritrocitos marcados, pues realizar angiografía de manera urgente o valorar interconsulta cirugía general. Y ya, pues la angiografía, si es positiva, pues la llevamos a una embolización supraselectiva del vasito sangrante. Bien, si no está negativa, pues otra vez, transfundir al paciente si lo requiere y las medidas de soporte. Se tiene que ver si la hemorragia continúa a pesar de esto, pues ya, se tiene que optar por colectomía subtotal. Si la hemorragia pues ya se detiene, se puede repetir el gamagrama con eritrocitos marcados y otra vez. Si es negativa, pues medidas de soporte y ya otra vez regresas a lo mismo, a la colectomía. Y si es positiva, pues haces una angiografía y ya si detectas que hay sangrado, pues embolización supraselectiva. En aquellos pacientes que inicialmente están hemodinámicamente inestables, pues primero se tiene que estabilizar al paciente con soluciones, tratar si tiene coagulopatías y transfusiones. Y también descartar que no tenga otro foco, que no tenga sangrado también de tubo digestivo alto, aunque pues por las características de la hemorragia diverticular no se puede distinguir. Y si el paciente continúa inestable y sigue con hemorragia activa, pues se tiene que someter a una angiografía urgente. Y si la angiografía da negativa, pues otra vez se pasa todo el rollo de la colonoscopia. Si da positiva, pues ya, le hacemos la embolización del vaso. Si el manejo fue satisfactorio con la embolización del vaso, se tiene que ver qué factores de riesgo tiene también para hemorragia y si tienen que suspender y revalorar si hay sangrado. Si no fue satisfactorio, igual transfundir al paciente, medidas de soporte y ver si se detiene o no se detiene la hemorragia. Y pues si no se detiene, otra vez lo transfundes, la preparas y la sometes a colectomía segmentaria. Y pues recordar aquí que en la hemorragia verticular, pues la colonoscopia se tiene que realizar de preferencia en las primeras 24 horas. Y pues es el estándar de tratamiento muchas veces porque también nos permite identificar el sangrado. Y pues una vez y aparte de tratar, la hemostasia endoscópica se puede llevar a cabo con inyección de adrenalina, con electrocoagulación, aplicación de bandas y colocación de endoclis. La mayoría de estudios concuerda que las mejores opciones de tratamiento son, por ejemplo, la colocación de endoclis y en ocasiones puede ir asociada a inyección de adrenalina. Y pues, ¿por qué se recomiendan la angiografía y la gamografía? Pues, a diferencia de la colonoscopia, pues permiten también identificar hemorragias más pequeñas, de hemorragias de vasos pequeñitos que el flujo sanguíneo
demasiado escaso. Por ejemplo, permite detectar la angiografía flujos sanguíneos entre 0.3 mililitros por minuto, con la sensibilidad del 86% y especificidad del 95%. Y la gamografía permite todavía identificar sangrados entre 0.1 a 0.4 mililitros por minuto. Y pues aquí son las causas con las que tiene que hacer diagnóstico diferencial de hemorragia digestiva baja. Y ya por último, la colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Pues casi siempre suele cursar de manera benigna, se presenta en adultos ya de la séptima, novena década de la vida, y aproximadamente de los pacientes que tienen diverticulosis, solamente el 1.3% se van a encontrar hallazgos que sugieran colitis segmentaria en la colonoscopía. Y pues se clasifica en tipo A, B, C y D. Y la A pues cursa con pliegues engrosados y discretas erosiones. La B con cambios similares a los observados en la colitis ulcerosa leve o moderada. La C con cambios parecidos a la enfermedad de Crohn. Y la D con cambios similares a la colitis ulcerosa grave. Y en general los cambios que se va a ver es inflamación de la mucosa interdiverticular. Va a haber eritema, friabilidad, erosiones y úlceras. Y va a respotar el colon proximal y el recto. También se puede ver pues que puede estar con accesos, criptas, complicada. El tratamiento que se recomienda se tiene que revalorar pues en primer lugar caso por caso y ya. Se da ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas y metronidazol a dosis de 10 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por 10 a 14 días. Si hay pobre respuesta a este manejo, se tiene que optar por mesalazina 800 miligramos de oral cada 8 horas por 7 a 10 días y revaluar la respuesta en 2 a 4 semanas. Si aún el paciente persiste con síntomas, pues se puede aumentar también la dosis de mesalazina. Y ya cuando se ha encontrado que no tiene respuesta, pues se puede indicar 40 miligramos de prednisona al día durante una semana. Y esta es una bibliografía que utilicé. Gracias, Lolita. ¿Alguien más tiene una duda? Muy completa, Lolita. Dios, listo. Lupis. Hola. Sigues, hija. Sí. Ándale, Lola, que tengo que ir a pasar visita. Lolita, ¿puedes descompartir? Venga, Lupis, Lolis te dejó 3 minutos. Le dejo. No manches. Efectivamente completa, Lolita. Ya está. Muy buena, ¿no? Sí. 8 minutos, Lupis. No, pues acomódense, porque ese poco. No, 8 Guadalupe, minutos, pues si ¿para no, qué? ¿POC? pues para el repaso, para el repaso. Desde el R1 expones de POC, Lupita. Hola. ¿Cuántas diapos tienes? ¿Mandé? ¿Cuántas diapos tienes? Ahí son muchas. Son 88. 36. Bueno. Pero son así como tablas y todo rápido. Bueno, puse primero varias preguntas, entonces pues vamos a ir contestándolas. Ok. Los pacientes con EPOC tienen síntomas de bronquitis crónica y de enfisema. ¿Cuál de los siguientes tipos morfológicos de enfisema es habitualmente más grave en los lóbulos superiores? Sí se está viendo, ¿verdad? Sí. Sí se ve. Sí, Guadalupe. ¿Alguien que quiera contestar? Centroacinar. Ok. La 2. La 3. Enfisema centroacinar. El centroacinar se caracteriza por destrucción focal limitada de los bronquiolos respiratorios de los acinos. Esta forma de enfisema se asocia con mayor frecuencia al tabaquismo, que es uno de los principales factores de riesgo para esta enfermedad, y habitualmente pues, es más grave en los lóbulos superiores. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se asocia de manera independiente a incremento del riesgo de mortalidad global en pacientes con EPOC? Depresión. Bajo peso. Ok, bronquiectasias. Estudios que se han realizado
en paciente con EPOC moderada a grave, se tiene 2.5 veces más probabilidad de morir que los pacientes sin bronquiectasias. Es un factor de riesgo independiente después de que se ajuste cualquier tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico. ¿Cuál de los síntomas siguientes es más indicativo de EPOC? La tos, hipertensión pulmonar, cor pulmonae o disnea. Disnea. Ay, Felipe. Ok, es el síntoma más significativo. Normalmente no aparece hasta la sexta década de la vida, aunque pueda aparecer antes. Cuando el FEV1 baja al 50% del predicho, el paciente presenta probablemente disnea de mínimos esfuerzos. De hecho, bueno, el FEV1 es la variable utilizada con más frecuencia para indicar la gravedad de la EPOC. Eso pues lo vamos a ver ahorita más adelante, aunque no es el mejor factor predictivo de mortalidad. Ok, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas aporta información más útil sobre el tiempo de evolución y la gravedad de las exacerbaciones de la enfermedad? Química sanguínea, alfa-1 antitripsina, gasometría arterial o análisis de esputo. ¿La alfa-1 antitripsina? Una gaso. La alfa-1 antitripsina sería para ver si tiene la deficiencia, pero no nos habla de cuánto tiempo lleva o la gravedad. Entonces, los pacientes con EPOC leve pueden tener hipoxemia leve a moderada sin hipercapnia, pero conforme va avanzando la enfermedad, ya podemos ver mayor hipoxemia e hipercapnia. Y pues bueno, en todas las exacerbaciones es importante tomarle su gasometría al paciente. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es cierta respecto al tratamiento de los pacientes con EPOC? Ok. Las vacunas antineumocócicas están contraindicadas en los pacientes con EPOC. La concentración sérica de alfa-1 antitripsina debe ser de 8 a 10. Se recomienda oxigenoterapia a largo plazo para los pacientes con una presión parcial de oxígeno en sangre arterial menos de 55, saturación menos de 90. Los betabloqueadores están indicados en todos los pacientes porque es frecuente la asociación a enfermedades cardiovasculares. La 3. ¿Ok? Pues sí. Pues sí, pues sí. Ok. Sí, Lolita ya está contestando antes de que Lupita empiece a leer. Bueno, pues aquí están las indicaciones. También pues es importante que las infecciones pueden causar reagudización de EPOC, por lo tanto las vacunas se deben de aplicar. Se deben de ofrecer a la vacuna antineumocócica a mayores de 65 años o los pacientes de cualquier edad con un FEV1 menos del 40% del predicho. Y la vacuna contra la influenza debe administrarse actualmente a todos los pacientes, anualmente a todos los pacientes con EPOC. Y de la alfa-1 antitripsina intravenosa debe de ser de 11. Y pues bueno, las enfermedades cardiovasculares son frecuentes en pacientes con EPOC y son la causa principal de mortalidad. Los betabloqueadores no se usan mucho en estos pacientes por el riesgo de broncoespasmo. En un paciente con EPOC leve, en fase estable, se evidencia poliglobulia e insuficiencia respiratoria. En la radiografía de tórax no se aprecian alteraciones reseñables. ¿Cuál de los siguientes procedimientos consideraría realizar en primer lugar para descartar la coexistencia de otras enfermedades? Poligrafía respiratoria, ecocardiograma, tomografía computarizada o gamografía pulmonar. Una tomo. ¿Qué? Una tomografía, digo, doctora Rojas. Ah, ok. Bueno, pues sería, como hay poliglobulia, poligrafía respiratoria. La asociación de EPOC con SAUS es una causa frecuente de deterioro de la EPOC. Respecto a la EPOC, ¿cuál es falsa? El hábito tabáquico es el factor más importante para desarrollar EPOC. Contrariamente al asma, no hay componente inflamatorio. El factor genético para desarrollar EPOC es la alfa-1 antitripsina. Las acropaquias no son características de la EPOC y su presencia debe sugerir bronquiectasias asociadas o carcinoma broncopulmonar. Y en la espirometría se detecta obstrucción por un cociente FEV1 FEV inferior a 0.7. La 2. ¿Mande? La 2, digo.
Sí, la 2. Ok, ya se sabe que pues, la EPOC tiene un componente inflamatorio a nivel sistémico y local importante. ¿Qué aspecto de los siguientes caracteriza al paciente con diagnóstico cierto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ujú. ¿Cuál sería? La... Pues podría ser la 5. Ajá, no es reversible. Ok. En cuanto a la espirometría. La primera alteración respiratoria demostrable en fumadores reversibles al suspender el hábito de fumar es la tos, expectoración, obstrucción de vías aéreas distales, disminución del movimiento ciliar, hipertrofia de glándulas secretoras de moco. La 4. Ok. Bueno, la única que sea reversible es la obstrucción de vías aéreas distales. Y en la exploración funcional de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son esperables todos los hallazgos menos 1. El FEV1 menor del 80%, la TLCO disminuida, el cociente inferior a 0.7, volúmenes pulmonares disminuidos y prueba broncodilatadora negativa. ¿La 5? No. Acuérdate que La 4. prueba broncodilatadora negativa, porque si es positiva estaríamos hablando de asma. Pues son los volúmenes pulmonares disminuidos. En la EPOC, los volúmenes van a estar aumentados y pues bueno, van a presentar también todas las demás características. Y bueno, ya por último, un paciente con EPOC acude a revisión. Tiene tratamiento habitual con agonistas beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos de acción prolongada. Ha presentado 3 exacerbaciones de su enfermedad en el último año que han requerido tratamiento con antibióticos y glucocorticoides orales con mejoría. En una espirometría se aprecia un patrón obstructivo grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos considera que es más apropiado añadir en primer lugar a su tratamiento de base? Los glucocorticoides ¿Mande? inhalados. Los glucocorticoides inhalados. Sí, los glucocorticoides inhalados. Muy bien. Y después la teofilina. ¿Eh? No, nada, Lupis. Ah, la teofilina, vemos. Ok, bueno, entonces, pues traté de resumir lo más que se pudo esta presentación. Y bueno, la fisiopatología, pues vamos a encontrar estas 3 alteraciones: oclusión de la luz de la pequeña vía aérea por secreciones mucosas, pérdida de elasticidad y la destrucción de los filamentos alveolares de la vía aérea dentro del parénquima pulmonar y el estrechamiento de la vía aérea periférica. Ya sabemos que son componentes inflamatorios, entonces va a haber una presencia de un aumento en el número de linfocitos T citotóxicos CD8, inflamación con predominio de linfocitos en el parénquima pulmonar. En las arterias pulmonares hay engrosamiento de la íntima producido por proliferación de células de músculo liso y depósito de fibras de colágeno. En pacientes con EPOC grave se ha encontrado un aumento de los valores de TNF-alfa en el esputo inducido y también se ha detectado interleucina 8 en el lavado alveolar de fumadores activos y en el esputo de pacientes con EPOC. Los factores de riesgo, el tabaquismo es el principal. El déficit hereditario de la enzima alfa-1 antitripsina. Para localizarlo, pues bueno, se consideran pacientes menores de 40 años y en zonas donde ya se haya visto la deficiencia de esta enzima. Que haya tenido infecciones respiratorias en la infancia, exposición laboral y ambiental a polvos y sustancias químicas, la hiperreactividad bronquial y asma y también el tabaquismo pasivo. Entonces, ¿quién está rayando tanto? Entonces, bueno, vamos a tener 2 tipos de pacientes con EPOC.
Con predominio de enfisema, estos pacientes van a estar asténicos, con disnea, poca alteración de gases, sin cianosis, tórax en tonel, expiración con labios fruncidos. Y EPOC con predominio de bronquitis, la tos es productiva, se ve en pacientes obesos con pulmolae, cianosis, estertores, roncus, sibilantes, mayor hipoxemia e hipercapnia y episodios frecuentes de insuficiencia respiratoria. La edad, pues bueno, en el enfisema va a ser en aquellos con mayores de 60 años, bronquitis crónica en aquellos con 50 años. La disnea es más grave en el enfisema. La tos en el enfisema se va a presentar después de la disnea y en la bronquitis antes de la disnea. El esputo va a ser escaso en el enfisema y en la bronquitis va a ser muy abundante. Hay episodios de insuficiencia respiratoria. En el enfisema pues son pocos, en la bronquitis van a ser muy repetidos. La radiografía de tórax, en el enfisema va a haber hiperinsuflación, cambios ampollosos y corazón pequeño. Y en la bronquitis crónica va a haber aumento de la trama broncovascular en bases y el corazón va a estar agrandado. La poliglobulia se presenta más en la bronquitis crónica. Entonces, pues el diagnóstico va a ser conforme a la sospecha de los síntomas, la disnea, la tos y el esputo, y los factores de riesgo, que sea un paciente con consumo de tabaco, dependiendo de su ocupación, la contaminación que tenga el lugar donde vive, y pues también factores propios del hospedero. Entonces, juntando estos, la sospecha clínica, tenemos que solicitar forzosamente la espirometría, que se requiere para establecer el diagnóstico. Entonces, la espirometría, del lado izquierdo, pues tenemos los valores normales. Vamos a valorar el volumen máximo expiratorio después de una inspiración máxima, el volumen expirado en el primer segundo y la relación de estas dos, que los individuos normales expiran durante el primer segundo entre un 70 y 80% de la capacidad vital forzada. Entonces, del lado derecho ya tenemos un paciente con obstrucción. Y como vemos, pues la relación, lo que tenemos que considerar es el FEV1 para ver la gravedad y la relación menor de 0.70 para establecer la obstrucción. Y pues recordando que después del broncodilatador no hay una respuesta adecuada. La clasificación, les digo, vamos a considerar el FEV1 y la relación. Entonces, vamos a clasificarlo del 1 al 4. El EPOC leve es se establece con una relación menor del 70%. Y pues vamos a ver que cuando es mayor del 80% el FEV1 es leve. Si está del 50 al 80% es moderada. Del 30 al 50% es grave. Y muy grave es cuando es ya el FEV1 menor del 30%. O menor del 50% con insuficiencia respiratoria crónica o insuficiencia cardíaca derecha. También debemos de, conforme a la disnea, clasificarlo conforme a la British Medical Research Council. Entonces, hay 4 grados. El grado 0, pues no hay disnea o solo ante un ejercicio extenuante. El grado 1 aparece disnea al andar deprisa o subir una cuesta poco pronunciada. La 2 es incapacidad para mantener el paso de otras personas de su misma edad, caminando en llano, porque presenta disnea y se tiene que parar al subir un piso. El 3, disnea al andar por terreno llano unos 100 metros o después de caminar pocos minutos que le obligan a pararse. Y el grado 4, disnea intensa al vestirse o desvestirse, no puede salir de casa o pues tiene ya la disnea en reposo. Esto nos va a hablar pues para ver el seguimiento del paciente, cómo vamos a ir añadiéndole los inhaladores. También la evaluación de CAT, esto nos va a servir para clasificar a nuestro paciente en el panel de A, B, C o D. Ahorita se los voy a poner. Y pues bueno,
Esto es por la calidad de vida que tiene el paciente. Menos de 10 puntos tiene un bajo impacto de la EPOC y mayor de 10 puntos tiene un impacto medio a alto de la enfermedad. El Body Index, nos va a predecir la supervivencia que va a tener el paciente. Entonces, lo que va a marcar es el índice de masa corporal, la escala de la MRC, la presencia de, la presencia de disnea y la distancia recorrida en la prueba de 6 minutos de la marcha. Entonces, aquí arriba, dependiendo de los puntos, es la supervivencia a 4 años que va a tener el paciente. Esta ya se utiliza pues para ver otras intervenciones que se pueden tener al paciente. Y pues bueno, para clasificar al paciente dentro del panel A, B, C o D, necesitamos pues el diagnóstico, ¿no? Que tenga una relación menor a 0.7, clasificarlo después con el FEV1 de acuerdo a la gravedad que tiene el paciente. Y lo que vamos a ver aquí arriba son las exacerbaciones. Si tiene más de 2 exacerbaciones o con una que haya tenido, pero que lo haya llevado al paciente al hospital, tiene que ser clasificado en C o D. Entonces, dependiendo de la clasificación de MMRC y el CAT, vamos a ver si es C o D. Ajá. Y siempre nos vamos a ir con el puntaje que sea peor. Si no ha tenido ninguna exacerbación, o aunque sea una, pero sin ir al hospital, va a ser del panel A o del panel B. E igual, ver el MMRC y el CAT que tiene para clasificarlo. Esto nos va a decir qué tipo de tratamiento vamos a utilizar con el paciente. Entonces, la terapia farmacológica, vamos a tener los broncodilatadores y los antiinflamatorios. Los broncodilatadores, vamos a tener los beta agonistas, van a ser los SABA o los LABA, los antagonistas muscarínicos, los SAMA o los LAMA, las metilxantinas, la teofilina, y los antiinflamatorios, los corticoides pueden ser inhalados o orales, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es el roflumilaz. Y aparte, hay ahorita vamos a ver en qué casos podemos utilizar los macrólidos. Bueno, los broncodilatadores tienen como objetivo aumentar el FEV1, reducen la hiperinsuflación en reposo y durante el ejercicio. Y pues bueno, la toxicidad se relaciona directamente con la dosis que vamos a utilizar. Tenemos los beta-2 agonistas que relajan directamente el músculo liso de la vía aérea. Los SABA, que son los de corta duración, son de 4 a 6 horas. Y los LABA, que son de duración más alargada, el efecto usa 12 horas o más. Y pues bueno, pueden presentar taquicardia, arritmias cardíacas y temblor. Los antimuscarínicos bloquean el efecto broncoconstrictor de la acetilcolina sobre receptores muscarínicos M3 expresados en músculo liso de la vía aérea. De igual manera tenemos los SAMA o los LAMA. Y puede presentar sequedad de boca, síntomas urinarios y dejan como un sabor metálico. Las metilxantinas es un inhibidor no selectivo de fosfodiesterasa. Tenemos la teofilina, que es metabolizada por citocromo P450. Y la toxicidad, este es el que más presenta toxicidad, está relacionada con la dosis, palpitaciones por arritmias ventriculares y auriculares, pueden presentar convulsiones del gran mal, cefalea, insomnio y náuseas. Por los efectos secundarios, pues es por lo que no se recomienda ya utilizar tanto la teofilina, solo en caso de que no tengamos acceso a beta-2 agonistas o antimuscarínicos. Pues aquí viene la tabla de la guía GOLD sobre todos los medicamentos. Aquí viene ya a qué familia pertenecen, si son de corta duración o de larga duración. Esta pues se las voy a pasar para que ya la revisen con más calma.
Algunas combinaciones también vienen. Y pues esta imagen ya la hemos visto, es nada más pues para ver cómo vienen los dispositivos. Tenemos los de rescate, que son los SABA y SAMA, sobre todo pues el salbutamol. Es importante saber explicarle pues al paciente cómo utilizar los distintos dispositivos, porque algunos vienen en polvo seco, otros vienen así despresurizados. Entonces, pues nada más hay que explicarle bien al paciente cómo utilizarlos. Para fines de examen, pues bueno, por el momento, luego vemos videos. Y bueno, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, tenemos el roflumilast. Está indicado en la bronquitis crónica, EPOC de grave a muy grave y el antecedente de las exacerbaciones. Podemos añadirlo a pacientes con LABA y que estén usando corticoides inhalados. Puede causar diarrea, náuseas, hiporexia, pérdida del apetito, pérdida de peso, dolor abdominal, cefalea y alteraciones del sueño. Ok, entonces, pues ya que clasificamos a nuestro paciente dependiendo de las exacerbaciones y de la clínica, para iniciar el tratamiento, si cae en el panel A, podemos utilizar cualquier tipo de broncodilatador. La guía GOLD no sugiere exactamente cuál, solo refiere que podemos iniciar tanto uno de corta o de larga duración. En el grupo B ya están indicados forzosamente los de larga duración, ya sea LABA o LAMA. Y además en este grupo pues podemos utilizar alguno de rescate, ya sea SABA o SAMA. Y el grupo C ya se ha visto que utilizar LAMA de primera instancia disminuye muchísimo la mortalidad y las exacerbaciones o la disnea. Y ya en el grupo D, utilizar LAMA o ya hacer asociaciones LAMA más LABA. Pero aquí, cuando utilizamos dos, ay, mi perro anda muy... cuando utilizamos... Ni te estreses. ¿Eh? No te estreses. Sí, es que le está gustando mucho la clase. Bueno, cuando hacemos la asociación de LAMA y LABA, hay que considerar si es muy sintomático el paciente, porque si no, pues podemos asociar mejor un esteroide. Entonces, cualquiera de estas tres podemos utilizar ya en pacientes en el grupo D. Para continuar con el tratamiento, debemos ver de nuevo la clasificación MMRC y las exacerbaciones. Entonces debemos de establecer qué es lo que queremos mejorar, si la disnea o las exacerbaciones. Si nuestro paciente tiene mucha más disnea, ya sea que tengamos nuestro tratamiento con LABA o LAMA, entonces lo que recomiendan es asociar los dos. Y si esto no funciona, podemos considerar cambiar ¿cómo se llama? El aparato que se utiliza. Podemos también añadir el aerochamber para los pacientes, sobre todo pues adultos mayores que no pueden inhalar adecuadamente. El utilizar el aerochamber pues sí ayuda mucho. Y pues también debemos de indagar si hay algunas otras causas de disnea, que ya tenga algún tipo de falla cardíaca o pues sí, ver qué más puede tener el paciente. También podemos asociar el LABA con esteroides inhalados. Y la guía GOLD ahora ha estado recomendando que para los esteroides tenemos que considerar si los eosinófilos son más de 300 y si tiene 2 exacerbaciones y alguna hospitalización para añadirlo.
Y ya por último, en la disnea, pues es la asociación de LAMA con, con los corticosteroides. Para las exacerbaciones, tenemos cualquiera de los dos, el LABA o LAMA. Si vemos que tiene muchas exacerbaciones y tiene los eosinófilos mayores de 300, podemos incluir ya el LABA más un corticosteroide inhalado. Si vemos que el paciente tiene menos de 100 eosinófilos y ha tenido muchas exacerbaciones, tenemos que desescalar, entonces asociar un LABA más un LAMA. De nuevo, si tenemos más de 100 eosinófilos y continúan las exacerbaciones, ya iniciar el LABA más LAMA más los corticosteroides inhalados. Si esto no funciona, pues ya nos vamos al roflumilast, sobre todo si tenemos una FEV 1 menos de 50% y bronquitis crónica. La citromicina nada más se considera en aquellos pacientes que continúen fumando. Y pues sería la única indicación de la acitromicina. Ok. Como una de las medidas no farmacológicas más importantes y que disminuyen muchísimo la mortalidad es la prescripción de la oxigenoterapia. Y pues bueno, vamos a tener cuando la hipoxemia, cuando tengamos estos datos, el oxígeno en la gasometría menos de 55, la saturación menos de 88. O bien la presión de oxígeno mayor de 55, pero menor de 60. Puede ser con insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis. En la oxigenoterapia debemos de ajustarla para tener una saturación mayor del 90%. Y pues recomiendan aquí que las evaluaciones sean a los 60 o a los 90 días para ver si continúa estando indicada la oxigenoterapia y si la oxigenoterapia prescrita resulta efectiva. Se recomiendan de 15 a 16 horas al día el utilizar el oxígeno. Y bueno, el tratamiento intervencionista van a ser estas tres: la resección de bulas enfisematosas, es cuando la bula ocupe más del 50% del pulmón; la cirugía de reducción de volumen pulmonar, cuando el FEV1 esté en menos del 20% más el enfisema en lóbulos superiores; y el trasplante pulmonar. Para esto nos va a servir el BODE, que puede ser de 7 a 10, que si recuerdan pues es el que tiene mayor mortalidad, y más uno de los siguientes: el antecedente de exacerbación con hipercapnia aguda, más de 50, la hipertensión pulmonar y o cor pulmonae a pesar de oxigenoterapia, y el FEV1 menor del 20% del valor de referencia más enfisema de distribución homogénea. Ok, y luego para las exacerbaciones, pues bueno, vamos a utilizar la clínica, los criterios de Antonisen. Vamos a ver para determinar el uso de antibióticos en exacerbaciones de POC, incremento de la disnea, incremento del volumen de esputo e incremento de la purulencia de esputo. La clasificación va a ser 1, severa, con la presencia de los 3 criterios; 2, moderada, con presencia de 2 criterios; y leve, presencia de 1 criterio. Los tipo 1 y 2 deben recibir antibiótico-terapia y hospitalizarse. Y la tipo 3 no debe recibir antibióticos y se puede tratar de manera ambulatoria con algún inhalador corto. Y bueno, en las exacerbaciones, los agonistas beta de acción corta se recomiendan para el manejo agudo de la exacerbación, con o sin anticolinérgicos igual de acción corta. Los corticosteroides sistémicos pueden ser de 5 a 7 días, de igual manera los antibióticos. No se recomienda el uso de metilxantinas y pues bueno, considerar la ventilación mecánica no invasiva. Y listo. Creo que fue un resumen de todo ahí. Gracias. ¿Alguna duda? Gracias, Lupita. Excelente repaso, doctora Rojas. Gracias.
Bye, amigos. Nos vemos mañana. Bye. Gracias, Lupita. Gracias, Lolita. Gracias a Mañana, ¿qué todos. temas son? Bye. Mañana Por ya el mandé mes. el calendario. No me acuerdo. Bueno, ahorita no. Tiene mesentérica con Andy. Ah, Yo tengo sí. mesentérica y no me acuerdo qué expone la doctora Adri. Ok. Cierto. Ok, gracias. Gracias. Bye. Bye.